Bueno, antes que nada, gracias Otto por la invitación nuevamente a este espacio. Creo que es la segunda Creo que una vez fue un conversatorio compartido y esta es la segunda vez que Otto me invita a este espacio a compartir con ustedes. Eh, Compartir algunos proyectos, algunas reflexiones en torno a este trabajo que hacemos alrededor de este concepto tan amplio y tan heterogéneo internamente que es el de paisaje sonoro. Entonces, mi propuesta para hoy, un poco Otto lo comentó durante la mini presentación. Yo actualmente estoy haciendo mi doctorado en Humanidades, Música, con un proyecto que tiene mucho que ver con este paisaje sonoro, entonces la propuesta es compartirles hoy un poco de esas reflexiones, un poco de ver por dónde van los caminos que estoy tomando, los caminos que tenía antes, los caminos que empiezo a tener ahora o empecé a tener desde el año pasado con algunas reflexiones que fueron apareciendo. Entonces, bueno, la propuesta es un poco esa. Tengo algo para escuchar, muy breve, que es uno de los ejemplos de los muchos que forman parte de esa tesis doctoral, pero por supuesto después, tanto en el intercambio como si quieren tomar nota, en la primera placa va a haber como algunos links, algunos enlaces, para que puedan ustedes anotarlos y entrar posteriormente, ¿no?, a esta charla. Este tipo de cosas siempre sucede, me pasa a mí cuando soy público, que uno a veces por ahí toma notas eh, y hay cosas que no se nos ocurren, o en el momento no tenemos tiempo, o en ese día o en esa semana no hay tiempo, pero después en algún momento hay tiempo, nos acordamos, o tenemos un rato con algunos buenos altoparlantes, algunos buenos auriculares, y podemos dedicarle tiempo a esa escucha, con lo cual esto es simplemente una charla, un pequeño abordaje, se puede tomar así, como una cuestión más de divulgación, pero sepan, por supuesto, que cualquier reflexión que surja de su parte respecto a esto que les voy a comentar hoy, también está la apertura de contactarme vía Otto o vía el correo que yo voy a proyectar aquí enseguida. Entonces, voy a compartir pantalla. Creo que en el momento que comparta pantalla voy a dejar de verlos. Bueno, ya no los veo, pero me refiero al Zoom. Compartir sonido. Ahí voy. Si me pudieran confirmar vía audio para decirme que están viendo la presentación, yo ahí les agradecería. Sí, todo se ve bien. No estaba logrando activar el audio, pero sí, todo se ve bien. Buenísimo. Bueno, eh, nuevamente, ¿no? Mi nombre es Alejandro Brianza, ahí están mis datos, les decía recién, ¿no? Yo feliz de recibir correos de su parte por comentarios o cosas que surjan posteriores a este encuentro. Mi correo personal es ese, alejandrobrianza@gmail.com. Mi web, alejandrobrianza.com, ahí hay ahí está nucleado todo lo que yo hago, hay algunas cosas para escuchar, algunas cosas para leer, hay artículos, eh, algunas cuestiones que son reflexiones, que no terminan de ser artículos publicados en revistas, pero que también están por ahí. Bueno, una cuenta más informal ahí en Twitter, en esta red X. Y después, bueno, un podcast que se llama Pienso y no sé nada, que es también un poco esto, Otto lo decía, la otra mitad de mi perfil. Yo soy mitad artista, podríamos decir, o mitad músico, compositor, y la otra mitad tiene que ver con mi recorrido alrededor de la metodología de la investigación. Yo hice una maestría en metodología de la investigación para profundizar sobre las metodologías de investigación en arte. Y bueno, hoy por hoy me desempeño como profe de distintos espacios de seminario de tesis, tanto en grado como en posgrado, ¿sí?, en maestría también, con lo cual de un tiempo a esta parte llevo adelante un podcast que se llama Pienso y no sé nada. Hay un libro también que edité el año pasado que tiene que ver con, bueno, la formulación de proyectos de investigación, ya saben ustedes, ¿no? Preguntas, hipótesis, formulación de objetivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, hay un material que no tiene que ver estrictamente con lo sonoro, pero que muchas veces, bueno, nos sirve para ordenar nuestra forma de pensar, que es tan importante como lo que queremos decir, ¿no? Como el contenido muchas veces. La propuesta de hoy
Ustedes cuentan ahí con el título, Paisajes sonoros subterráneos, investigación-creación desde una concepción ecosófica. Vamos a ir, por supuesto, parte por parte, desmembrando este título. Lo primero, comentarles, esto, este proyecto, Paisajes Sonoros Subterráneos, surgió como un proyecto de investigación-creación en el año 2015, es decir, hace 10 años ya. Estamos en el 2025, con lo cual hace ya 10 años. En octubre inició, con lo cual todavía no llegamos a cumplir los 10 años, pero estamos ahí poquito, nos faltan unos poquitos meses. Eh, ¿Y cómo inició esto? Bueno, vieron que cuando uno visita un lugar, y más hoy por hoy que todo el mundo tiene un celular o un acceso a tomar fotos de distintas maneras, bueno, ¿qué es lo que hacemos para guardar recuerdos de esos lugares o recuerdos de nuestras vivencias, nuestras memorias? Sacamos el celular y lo que hacemos es tomar una foto. Como loquito del mundo sonoro, además de sacar fotos, que por supuesto algunas fotos hago, yo siempre voy con mi grabadora, ¿no? Esa grabadora, ahí como veo la foto de perfil de Otto en el Zoom también, una grabadora de ese estilo. En esa época creo que era una Zoom H4 y ando con una H5, pero la lógica es la misma, la de poder ir registrando, así como hay recuerdos visuales, ¿no? Que tienen forma de fotografía, bueno, recuerdos sonoros también para tener un souvenir, ¿no? Un material sonoro que me permita a mí revivir esos espacios en donde estuve en el pasado. Y esto lo hice siempre, en verdad. Eh, Siempre, en tiempo también esta parte, ¿no? Desde que trabajo con música y demás, pero digo antes de 2015. Lo que pasó en 2015 fue que ahí se me unió con otra de mis grandes pasiones o cosas que me gustan, que es los viajes en tren y particularmente los viajes en metro, en estos trenes que, bueno, en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades son subterráneos, en otras ciudades son mixtos, hay una parte que está por debajo de la tierra, otra parte que está por encima, pero bueno, una, hay anécdotas que yo tengo desde chico, disfrutando mucho viajar en el subte, acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en la provincia, que es como los suburbios, es como 1 hora y media, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y de chico había un día a la semana que yo estaba en un tratamiento odontológico cuando era chico, tenía 5 o 6 años, y para ese tratamiento veníamos una vez por semana a la capital y tomábamos, mi mamá me traía y bueno, tomábamos ese tren, ese subte, perdón, y yo quedaba fascinado. Por un lado, por el viaje en sí mismo, ¿no? Porque los vagones eran muy pintorescos, eran los vagones de la línea A, que es la primera línea que tuvimos en Latinoamérica, ¿sí? Inaugurada en el año 1930, y los vagones eran originales, ¿sí? En esa época todavía se sostenían esos vagones originales de una empresa Vega, todos de madera, con las luces antiguas, incandescentes y demás. Y a mí me encantaba eso por un lado, y me gustaba mucho cuando nos bajábamos de ese tren, yo le pedí a mi mamá que nos quedáramos en la plataforma, que nos quedáramos en el andén, mientras el tren se iba y desaparecía por el túnel, porque a mí me gustaba mucho escuchar ese sonido desaparecer y esa reverberación, ¿no? Que hay en ese mundo subterráneo que son las estaciones de subte, las estaciones de metro. Yo disfrutaba muchísimo de eso. Podríamos decir que todo lo que sufría yendo al dentista, de alguna manera tenía su recompensa, porque sabía que iba a viajar en subte y bueno, con lo que eso me gustaba y disfrutaba de ese viaje. Entonces, bueno, en el año 2015, particularmente, de una manera fortuita, o sea, sin querer yo hacer esto a propósito, estaba en México ese año, no digo que fue octubre, porque recuerdo que ese año un festival que se organiza en Morelia, en el CEMAS, que se llama Visiones Sonoras, bueno, yo compartí en ese festival, que si mal no recuerdo es el festival donde nos conocimos en persona con Otto, ese festival de esa edición. Y dentro de las vueltas que yo hice estando en México, bueno, tenía algunas cosas que hacer. Yo estaba haciendo las entrevistas de mi tesis de maestría. En esa ocasión lo entrevisté a Otto y entrevistaba en la Ciudad de México a la doctora Iracema de Andrade. Entonces, bueno, para ir a su casa, ella me esperaba en su casa y también para ir y para volver me moví en el metro de México. Y no había tenido oportunidad hasta ese entonces de grabar mucho los entornos, porque habíamos estado muy ocupados, las actividades del festival son muy cargadas, por otro lado yo había estado haciendo las entrevistas y grabando, ¿no? Las entrevistas y demás. Entonces dije, bueno, por ahí es mi oportunidad de grabar un poco cómo suena México y llevarme un recuerdo sonoro. Y la grabación que hice en México fue del Metro de México, particularmente, ¿no? Grabé
Y quedó, o sea, eso fue la grabación. Yo en general hago eso en todos lados, les comentaba, ¿no? Así, grabaciones, 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 y quedan los crudos, yo las organizo en carpetas y bueno, quedan ahí. Meses después, digamos enero, febrero del año siguiente, yo tenía que migrar de una computadora a la otra. La computadora que tenía en ese momento estaba viejita y me iba a pasar a otra. Entonces, vieron esos momentos en que uno se pone como a ordenar las carpetas y todo, como que se pone a preparar todo para pasarlo a un disco rígido, para pasarlo a la nueva computadora. Y bueno, me di cuenta que estas grabaciones me habían quedado sin organizar. Y más que sin organizar, tenían los nombres incluso originales que les pone la grabadora, ¿no? Que es la fecha, la hora y demás. Entonces, como que tampoco por la fecha y la hora, enseguida se me vino a la cabeza que podría ser. Y bueno, me puse a escuchar. Y pasa esto, no sé si les ha pasado alguna vez, que incluso no solamente en digital, digo, en la vida real analógica, pasa que cuando uno quiere acomodar algo o ordenar algo, se pone a ver los papelitos y demás, se pierde en esas lecturas de las chucherías y las cositas que uno tiene guardadas, y al final no acomoda nada, no nos rinde nada el tiempo. Bueno, algo similar me pasó en esa circunstancia, donde yo le doy play, le doy reproducir a esa grabación del Metro de México, y me quedo de nuevo impactado, viajando, ¿no? Con mi cabeza a ese momento específico, y digo, bueno, algo tengo que hacer con esto. Me gusta mucho este material sonoro. Entonces, bueno, cancelé, puse en pausa la acomodada y la migración de la compu, y me puse a trabajar, a editar el audio, a limpiarlo, a hacer algunos cortes. Me di cuenta que tenía tres grabaciones de tres momentos distintos del metro. Las superpuse, me fijé, escuché cuáles eran las estaciones para ver si había cosas repetidas. Como que me puse a sistematizar el material y terminé componiendo un paisaje sonoro, o sea, una composición basada en paisaje sonoro, que es la primera de este proyecto y es la que le da inicio a este proyecto de investigación-creación, que es la del Metro de Ciudad de México, y que es también la más simple porque es la que está menos pensada desde el quehacer. O sea, posteriormente, cada vez que, o sea, como ya tenía en la cabeza qué es lo que quería hacer, como que hubo una preproducción y una búsqueda en cada una de las ciudades en las que grabé. Pero la de Ciudad de México es, en ese sentido, entre comillas, la más pobre en términos de que no hay algo a priori que yo hubiera querido resaltar o que yo hubiera querido grabar, sino que lo que tenemos es lo que se grabó y después, bueno, el material con el que trabajé es el material que había. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual aparece este proyecto, ¿no? Después, como bueno, yo estaba precisamente haciendo las entrevistas para mi tesis y yo estaba aprovechando en esa época que estaba con la tesis de maestría, entonces con posibilidad de aplicar alguna beca para que me apoyen en el viaje para ir a algún festival, a algún encuentro y demás. Yo a todos los festivales que iba, a todos los encuentros que iba, aprovechaba y me fijaba quiénes eran los invitados y las invitadas de esos encuentros y les escribía un correo y les decía si podía entrevistarlos para mi tesis. Yo estaba buscando doctores y doctoras o personas que estén estudiando doctorados o que fueran a estudiar o que pertenecieran al mundo de la investigación en música, en artes. Entonces les escribía y pactábamos una entrevista. Entonces así, entre esos años, el 2015, el 2017, 18, yo tuve varios viajes en los cuales, además de ir presentando proyectos, presentar música o presentar proyectos con este colectivo Andamio, que es el que les comentaba Otto hace un rato, es un colectivo en artes electrónicas, no es específicamente música, pero con esas visitas a distintas ciudades, lo que yo obtenía era la posibilidad de conocer una ciudad nueva, y si esa ciudad tenía un metro, bueno, yo ya llegaba a esa visita con la preproducción armada, con la grabadora lista y ya destinaba una mañana entera o una tarde entera a la grabación de ese metro, sabiendo que después iba a poder trabajar con esos crudos en componer una pieza basada en paisaje sonoro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Es el contexto del proyecto. Por otro lado, me interesa que escuchen una de las propuestas. Le decía, esto es una composición por ciudad, con lo cual, para no ocupar todo el tiempo, pues yo podríamos estar una hora completa haciendo escuchas, para no ocupar todo el tiempo, traje solo un ejemplo. La foto que vemos ahí es una foto de Montreal, ¿sí? Del metro de Montreal. Entonces, les comparto esta escucha. Te agradecería, Otto, si me pones el dedito cuando doy play a ver si está todo bien, como para estar también confirmada que está la escucha. Les comparto.
Station Sherbrooke. Prochaine station, Mont-Royal. Bon retour à tout le monde. Et je m'excuse à l'avance. Je me parlais un peu fort. Je m'appelle Emmanuel Poitou. Je suis dans la rue. Tout le monde sait que ça peut aggraver pour qu'il n'y ait personne qui est à la rue. Je ne vois personne. Je viens de regarder, c'est donc dehors. On se rappelle. Alors, dehors, on passe température. Ma seule option ici à demain, avec le tout l'argent que j'ai, qui est vraiment précieux. Station Mont-Royal. $13 qui me manque seulement pour aller dormir, manger, me laver mon linge. À l'hôtel la plus économique de Montréal, l'Auberge Jeunesse International. C'est vraiment bien à partir des poussières. C'est bon, seulement ceux qui peuvent. Ben oui, juste la main. C'est seulement Eric. Je vais balancer là. Il est hors de question d'abandon. Est-ce qu'il y en aurait qui se s'il vous plaît? Si on ne demande pas dans notre série, je vais vous demander. Prochaine station, Laurier. Station Laurier. Prochaine station, Rosemont. Station Rosemont. Prochaine station, Beaubien. Station Beaubien. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Bien, bueno,
un poco creo que le hace justicia a la introducción verbal que yo les hacía. Esto es una composición basada en paisaje sonoro, que aprovecha los registros de campo que tuve la posibilidad de hacer en el año 2018, en unas semanas que estuvimos con Andamio haciendo una residencia artística allá en la ciudad de Montreal. Y el lugar donde, la casa donde yo me quedaba, era una casa que estaba en las afueras de Montreal, cerca de esa estación Bouvian, que es la última de este paisaje sonoro. Entonces, ese viaje que está retratado en esta composición es el viaje desde el centro hacia esa casa. Yo todas las tardes, cuando terminábamos de trabajar, eh, hacíamos unas compras para tener algo que comer en la noche y tomábamos el metro y después cada uno se quedaba en un lugar distinto, con lo cual yo tomaba ese metro, que es la línea naranja, y para el lugar de donde nos quedamos a dormir, ¿no? Bouvian es la línea y este es el viaje que está retratado. Ahora, en esta composición hay algunas cosas, algunas licencias, podría decirse, que tienen que ver con lo creativo, con lo compositivo, que hay, por ejemplo, elipsis. Y el viaje, en verdad, dura el doble de lo que escuchamos. Nosotros escuchamos un fragmento de 5 minutos donde pasan todas estas cosas y parece que hay acción todo el tiempo, ¿no? Se abren las puertas, se cierran las puertas, el tren arranca, se escuchan unas voces, próxima estación la que sigue, se escucha las puertas abrir, se escucha la alarmita y sigue, y todo sigue, y hay como una cuestión de tensión y reposo, muy propio de la música o de todos los lenguajes sonoros, que está construida, porque en verdad el viaje dura el doble. O sea, si yo dejara el crudo correr, no solo sería más aburrido, sino que sería más largo. Entonces, hay una intencionalidad que está presente, yo les decía, ¿no? En el de México, que fue el primero, eso no fue tan pensado, pero a partir de ahí hay una intencionalidad de reflejar lo que Murray Schaffer, que ahora vamos a hablar de, me imagino que ubican quién es, Murray Schaffer denomina rasgos salientes, es decir, qué es lo que sobresale de un paisaje sonoro o de la escucha de un paisaje sonoro, mejor dicho, como características a destacar y que permiten, bueno, de alguna manera hacer un nexo con quien escucha también. Entonces, este es el proyecto que cuenta con más de 10 paisajes sonoros o composiciones basadas en paisajes sonoros para su disposición. Están libres en internet si los quieren buscar en la web, en esa web que yo les compartí, alejandrobrianza.com están. Ponen en el buscador paisajes sonoros subterráneos o soundscape o paisajes sonoros y le van a aparecer todas las entradas que tienen insertados esos audios. Posteriormente, en el año 2021, es decir, hace 4 años, este proyecto se convirtió en mi proyecto de tesis doctoral. Yo venía ya con ganas de, o sea, ya había mucha producción, ¿no? En términos de mucha producción artística, mucha producción de composiciones, y a la vez, bueno, había bastante reflexión, porque cada vez que yo me metía en una ciudad, hacía como una reflexión, trataba de contrastar algunos conceptos teóricos y demás. Y bueno, un profe amigo eh, me terminó de convencer de que eso tenía potencialidad de convertirse en un proyecto doctoral. O sea, que yo que como que de alguna manera estaba desperdiciando ese proyecto si lo dejaba solo como un proyecto aislado, con toda la potencial reflexión que tenía atrás y que yo además ya venía haciendo, porque eso es otra cosa. Yo venía publicando algunos artículos así sueltos en revistas o presentando algunas ponencias en algunos encuentros, eh, presentando talleres, presentando algunos de estos paisajes sonoros en conciertos. O sea, yo venía haciendo muchas cosas alrededor del proyecto y lo que este amigo, que hoy por hoy es mi director tesis, me decía es, vale la pena que lo aproveches, vale la pena que esto pase por otra instancia y que, bueno, que tenga el peso de un proyecto doctoral. Es así que, bueno, en el año 2021 inicié el doctorado en música, que en realidad es el doctorado en humanidades con mención en música, en la Universidad Nacional del Litoral, bueno, en el cual estoy ya transitando el final, me queda solamente terminar la tesis y espero que eso sea entre este año y el año próximo cerrar esta etapa también. Con lo cual este también es un poco el contexto y es lo que les vengo a contar hoy, porque una cosa es el proyecto como había iniciado, sin ningún marco de referencia, simplemente por una cuestión intuitiva o después intuitivamente ir incorporando algunos conceptos teóricos. Bueno, a partir de la profundización en el doctorado, lo que tuve que hacer fue necesariamente bajar a tierra un montón de conceptos,
hacer un recorte, ¿no? Que es parte de lo que metodológicamente muchas veces es más difícil de hacer, y ponerme a trabajar en una línea específica. Entonces, acá me voy a detener 2 minutos en decir, bueno, ¿qué entendemos por investigación-creación? Recordemos que el subtítulo de este proyecto es Investigación-creación desde una concepción ecosófica. Entonces, primero, ¿qué entendemos por investigación-creación? Y acá es donde entra de nuevo mi tesis de maestría. Yo en mi tesis de maestría lo que hice fue mapear qué universidades del contexto latinoamericano estaban permitiendo en sus posgrados de música que haya creación dentro de las tesis. Que era algo que hace casi 10 años, cuando yo estaba en ese proceso, ¿sí? 10, 11 años, 12 años, era algo que no era tan común, no era tan sencillo de enmarcar. En el caso particular de las carreras de música, lo que solía suceder es que se invitaba a hacer musicología, ¿sí? O a hacer historia de la música o historia de un recorte particular, pero hablar sobre ese recorte y no hacer producción además. Entonces, bueno, la definición de investigación-creación es la que tiene ahí proyectada en pantalla. Esto yo lo tomo de un autor canadiense que en 2012 publica esto, ¿sí? En un texto que se llama La recherche de la recherche-creación, es decir, a la investigación de la investigación-creación, que, bueno, él plantea que los resultados que se esperan de un proyecto de investigación-creación tengan dos tipos, ¿sí? Una realización artística y una reflexión teórica rigurosa. Y eso es importante, porque no es solamente tampoco la creación, por la creación misma, sino que además hay una reflexión que la acompaña. Y esto trae como algunas problemáticas o algunos desafíos, que es que lo que tenemos son dos o más epistemologías operando en simultáneo. Y la epistemología es la forma en la cual entendemos al conocimiento. Entonces, la naturaleza del conocimiento teórico es una y la naturaleza del conocimiento práctico es otra. Y es muy difícil a veces hacerlas encajar. Y un poco la tarea del proyecto de investigación-creación es hacer encajar esas dos piezas, que vienen de naturalezas que son distintas de por sí, pero bueno, la idea es poder cruzarlas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, para entender cuál es el segundo término de este subtítulo, porque lo de paisajes sonoros subterráneos se entiende, ¿no? Son los paisajes sonoros que suceden bajo la tierra. Ahora, ¿qué entendemos por ecosofía? Bueno, esto viene en un texto, y acá es donde entra el abordaje total y completo de mi tesis doctoral, que tomo un texto de Félix Guattari, que es un filósofo francés, que se llama Las tres ecologías, de Trois Écologies, que fue publicado en el año 1989. Y bueno, él en ese texto no solo propone el término ecosofía, sino que refiere a la idea de que la ecología debe comprenderse en tres dimensiones: la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental. ¿Cómo linkeamos esto? Bueno, había una gente que también hablaba de ecología en la década de los 70, es decir, 20 años antes que Guattari, que habló de la ecología sonora, que hablaba de la escucha y que propuso la terminología paisaje sonoro, que es precisamente, bueno, antes hablábamos, ¿no? Murray Schafer. Murray Schafer, en la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, acuña el término paisaje sonoro, que en inglés es soundscape, para referirse al ambiente sonoro de un lugar, ya sea natural o urbano. Y bueno, yo ahí puse en la cita esta, dice, este concepto se basa en la idea de que los sonidos de nuestro entorno, al igual que las imágenes, forman parte de un paisaje que podemos percibir y que tiene un impacto en nuestra experiencia. Originalmente, esto, bueno, nació como un proyecto en la Simon Fraser University, en Canadá también, y lo que buscaba era entender cómo eh, la escucha y la contaminación sonora impactaba en lo que se denominaba contaminación acústica, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era entender qué tantas cosas sonaban en contraposición a qué tantas pocas sonaban, contraponer lo urbano, contraponer lo rural. Eh, pero por supuesto eso tiene algunas problemáticas que son propias de la época, y es ahí donde esta concepción de ecosofía viene a transmitir otro tipo de relación entre lo que el paisaje sonoro es, o cómo lo pensaba Murray Schafer y cómo lo podemos pensar hoy por hoy desde una perspectiva más actualizada, que es básicamente la que yo estoy tomando. Y es que el hecho de llamarlo paisaje, y de hecho en esa cita, ¿no? Es un paisaje que podemos percibir y que tiene un impacto en nuestra experiencia, nos habla mucho
de la concepción de sujeto y objeto, de una concepción moderna de sujeto y objeto, que puede ser separada. Tenemos un sujeto, que somos nosotros, y un objeto, que es ese paisaje, que es completamente contemplativo. Y donde el sujeto, que somos nosotros, somos quien tiene de alguna manera, entre comillas, el poder de acceder mediante la percepción a ese objeto que es el paisaje. Entonces hay una caracterización en la cual ese paisaje es absolutamente contemplativo. Entonces, esta nueva forma de pensar a la escucha como una escucha ecosófica, lo que hace es dar una vuelta de rosca a esto, ¿no? Ya no pensar al objeto y al sujeto como dos cosas aisladas y distintas, sino pensar que son dos cosas que se están influyendo constantemente. ¿Por qué? Porque el sujeto, es decir, nosotros, también sonamos dentro de ese paisaje sonoro. Digo, así no hablemos, está en nuestra respiración, está en nuestros pasos. Cosas que a veces, bueno, uno según el enfoque que tenga, busca ocultar cuando hace un registro. Eh, pero ahí estamos, sonando. Nosotros y todas las personas que están ahí sonando. Es imposible decir que no formamos parte de un paisaje sonoro, a pesar, o perdón, a menos que pongamos un micrófono y lo grabemos de forma remota en otro lado, o algo así. Nosotros somos parte de ese paisaje. Y además, ese paisaje que nosotros estamos escuchando también nos modifica a nosotros, porque nos pasan cosas cuando escuchamos. Nos acordamos de cosas, se nos disparan sensaciones, se nos disparan miedos, ansiedades, recuerdos, un montón de cosas que nos pasan, que no es solamente la contemplación de esos fenómenos sonoros que suceden. Entonces, bueno, acá aparecen dos textos que yo tomo, que son Roberto Barbanti, que es un teórico italiano que vive en Francia, un texto del 2013 que él publica que se llama La sonoridad del mundo, y también a Maki Solomo, que es un musicólogo y un crítico griego que vive en Francia también, que publica en el 2018 un libro que se llama La escucha musical como la construcción de lo común. Lo común como ese espacio común, ese espacio compartido que tenemos, no solo entre personas, sino también con ese medio sonoro que, bueno, del cual formamos parte y al cual estamos tratando de estudiar. Entonces, en línea con la propuesta de Félix Guattari, con esa propuesta de ecosofía, lo ecológico es hacer con otros, hacer con otras personas. Entonces, si lo ecológico es hacer con otros, necesitamos una escucha que nos habilite escuchar a esas otras personas y que nos habilite esos pormenores. Entonces, eh, fíjense esto, ¿no? Al igual que muchas otras actividades sumidas en el individualismo, la escucha está disociada y atomizada. Pensemos una situación particular, todo el mundo en el transporte público, con sus auriculares, sean cableados o sean Bluetooth, cada uno escuchando su propia música, sus propios podcasts. O sea, todo está atomizado en nuestra sociedad actual, ¿no? Porque cada uno, inclusive los algoritmos de las redes sociales, nos ofrecen de manera tan segmentada que a cada persona le ofrecen lo que esa persona quiere o necesita consumir. Bueno, con la escucha nos pasa lo mismo. La escucha está completamente atomizada, está completamente disociada del mundo real. Entonces, es necesario reunirla, es una preocupación volver a reunir, escuchar con otros y escuchar a otros. Y ahí es donde opera el objeto de mi investigación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para escuchar con otros, para escuchar a otras personas que forman parte de estos contextos que suceden en los subterráneos de distintas ciudades del mundo? Y acá aparece también, bueno, estos son recursos que yo he integrado también a estos registros y a estas composiciones basadas en paisajes sonoros, la caminata, la deriva y otros mecanismos de reapropiación de espacios y formas de narrar, por ejemplo, lo que les comentaba recién de la elipsis, ¿no? Hay cortes hechos para que el paisaje sonoro sea más corto y que sea más digerible, otorgan nuevas sensibilidades del arte y esto otorga también una nueva estesis. Una nueva estesis es como una nueva forma de trabajar, ¿no? De presentar una producción sonora, en este caso, a un público determinado. Entonces, a partir del uso de estos recursos y de tener esto en mente, ¿no? De escuchar con otros, hay una búsqueda que tiene que ver con esta situación, ¿no? Tratar de escuchar con otros y develar qué se puede hacer desde la construcción de paisajes sonoros, en este caso, a partir de los registros de campo que yo he hecho en los subtes de distintas ciudades, para poner a disposición de esta causa. Y bueno, algunos puntos de reflexión para cerrar este bloquecito y dar lugar a las preguntas.
La primera es la problemática sobre el concepto de soundscape o paisaje sonoro en términos de la contemplación total. O sea, el hecho de pensar que es un paisaje, y si lo pensamos en términos visuales también, un paisaje es algo que está ahí y lo vemos. No hay como forma de modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa contemplación total, entre comillas? ¿Y cómo podemos hacer para pensar en no dejar que sea una completa pasividad, sino que dar por hecho que somos parte de eso? Bueno, proponer a partir de las creaciones nuevas formas de escuchar y nuevas formas de narrar. Y estos paisajes sonoros, estas propuestas incluyen distintos recursos, distintas propuestas teóricas también y conceptuales puestas en juego a partir de cada una de las composiciones. Bueno, esta es más una reflexión basada en lo que plantea Guattari, ¿no? Para entender lo vivo no podemos excluir todo lo que tenga que ver con el arte y lo sensible. O sea, eso también forma parte de lo vivo, con lo cual es altamente relevante que estudiemos no solamente cómo escuchar en un espacio real, sino también cómo escuchar con otras personas distintas composiciones, ¿no? Distintos productos que son producto, valga la redundancia, de la creación o de la creatividad de otras personas. Estudiar lo sensible involucra necesariamente una perspectiva política. Es decir, todo esto que estamos diciendo no podemos, por ejemplo, recién decíamos, la sociedad actual está completamente atomizada, disociada. Bueno, esto es una cuestión política, ¿no? Es cómo funciona nuestro sistema, no sé, si queremos llevarlo a un plano, es cómo funciona el capitalismo. O sea, nos venden un producto que está completamente segmentado y completamente insertado, inyectado en estos aparatitos que son los celulares, y que nos viene a nosotros la dosis exacta que necesitamos. O sea, el TikTok que necesitamos ver, el Reel que necesitamos ver, y no otra cosa. La persona que está al lado nuestro, sea nuestra mamá, nuestra pareja, alguien del tren, recibe otro material específicamente pensado para esa otra persona. Entonces, eso es, o sea, pensar alrededor de eso involucra necesariamente una perspectiva política. ¿Qué nos pasa con la sensibilidad y cómo podemos volver a reunir? Esto tiene que ver con lo que decíamos recién del objeto y sujeto, ¿no? Quien escucha, el sujeto, y el medio sonoro escuchado se co-constituyen, ¿sí? La persona constituye el paisaje sonoro y ese paisaje sonoro o ese medio sonoro constituye a la persona que está escuchando. Y así es como que están todo el tiempo influenciándose y bueno, intercambiando. Hay como vectores que van en una y otra dirección. Con esto abro el juego, espero haberme dado a entender, pero abro el juego a cualquier pregunta, cualquier intercambio, y de nuevo agradezco a Otto por la posibilidad de compartir estas reflexiones que por ahora son iniciales. Espero, no sé, en un año y medio, por estar compartiendo los resultados finales de este proyecto de investigación. Y bueno, mucha alegría ahora poder verlos y verlas también ahí, para que tenemos camarita. Les dejo proyectados ahí los datos por si quieren volver a tomar. Muchas gracias.